Hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos y como tal vamos a dar un paseo por esta muestra que repasa algunos sucesos de la historia de la humanidad y del juego de ajedrez. El ajedrez nace en Oriente como un juego de guerra. Aparecen soldados, caballos, elefantes, carros o barcos, un general y un rey. Se llamó chaturanga y lo jugaban 4 jugadores. De esto hace más de 1000 años. La palabra ajedrez aparece escrita por primera vez en la obra Libro de ajedrez, dados y tablas, escrito por Alfonso X, el Sabio, en 1283. Texto que invitaba, a través del juego, a la convivencia pacífica entre 3 culturas, la musulmana, la judía y la católica. Las piezas del juego pasaron a ser torres, caballos, peones, reyes y reinas. Además del tablero y el caballo, lo único que nos quedó del juego indio es la palabra alfil, que en árabe quiere decir elefante. Dicen que Rinaldo d'Angarano y Vieri de Bayonara eran 2 valientes guerreros y ambos estaban enamorados de Leonora, la hija del señor del pueblo de Marostica, allá por Venecia, que estaban por disputársela en duelo y que intervino el padre de Leonora y que para no perder a uno de sus fieles servidores los convenció para que jugaran una partida de ajedrez. Fue en el año 1454, en pleno centro de la ciudad. Los caballos eran caballos de veras y el resto de las piezas gente vestida para la ocasión. Nadie recuerda quién ganó la partida, ni si Leonora aceptó como esposo al ganador, ni si su hermana menor, Oldrada, al perdedor, como había pensado el señor de Marostica. Pero así nació el ajedrez viviente y así se sigue jugando los años pares desde siempre y en septiembre. Quizás, y solo quizás, un virus interrumpa la tradición. ¿Escucharon hablar de la Revolución Francesa? Se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad. Comenzó en mayo de 1789. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver con el ajedrez? Te cuento. La Revolución Francesa fue pensada por un grupo de intelectuales que frecuentaba un famoso café de París llamado el Café de la Régence. En ese mismo lugar, unos años después, los mejores ajedrecistas del mundo disputaban sus memorables partidas. Ya en 1917 se produjo la Revolución Rusa, que forjó el nacimiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este país y su régimen político planificaron en destacarse mundialmente, entre otros aspectos, en las ciencias y las artes. En ese sentido pensaron también en el ajedrez. Fue tan impresionante el desarrollo del ajedrez en la Unión Soviética que entre 1948 y 1972, y más tarde también, todos los campeones mundiales fueron jugadores de ese país. A continuación te cuento qué pasó en 1972, pero antes algo sucedió en 1970. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó lo que se dio en llamar la Guerra Fría, un enfrentamiento de alguna manera no bélico entre el Occidente capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el Oriente comunista, liderado por la Unión Soviética. Un ejemplo de esta guerra no bélica fue la carrera espacial. La Unión Soviética, entre otros hitos, llevó al primer ser vivo al espacio, la perra Laika, y más tarde al primer astronauta, de nombre Yuri Gagarin. Estados Unidos llevó al primer hombre al suelo lunar. De nuevo, ¿dónde aparece el ajedrez? El 9 de junio de 1970 se jugó la primera partida de ajedrez interestelar. El encuentro, que terminó en empate luego de 35 movimientos, enfrentó a los astronautas rusos que se encontraban en algún lugar del espacio exterior y a los científicos en la base terrestre. Y llegamos a 1972, donde la Guerra Fría tuvo su versión ajedrecística.
Ese año se enfrentaron en Islandia el estadounidense Bobby Fischer y el campeón soviético Boris Spassky, lo que fue un acontecimiento de carácter mundial llamado el Match del Siglo. El encuentro fue ganado por el estadounidense Fischer, lo que fue considerado un triunfo del capitalismo sobre el régimen comunista. En la década del 80, otra vez la Unión Soviética fue el epicentro político mundial. En esos años se lleva a la práctica una profunda reforma llamada perestroika, reestructuración, que finaliza con la desintegración de la Unión Soviética y el régimen comunista tal como lo conocíamos. Por supuesto, tratándose de este país, cuna del mejor ajedrez, el juego no estuvo ajeno a los acontecimientos políticos. En estos años, entre 1984 y 1990, se produjo el mayor enfrentamiento ajedrecístico entre dos potencias. El campeón mundial Anatoly Karpov, representante del ideal soviético comunista, y Gary Kasparov, el hijo del cambio, un joven de 21 años representante de las ideas reformistas. En los 5 matches jugaron 144 partidas. Kasparov ganó 21, Karpov 19 y las restantes 104 finalizaron en tablas. El enfrentamiento entre las dos K fue uno de los acontecimientos más impresionantes de la historia del deporte mundial, tanto por sus aspectos extra-ajedrecísticos como por la calidad de los contendientes, su técnica y estilos, los que los convierte en dos de los mejores jugadores de la historia. La inteligencia artificial y el ajedrez. Saltamos a 1996. En febrero de este año se disputó un match entre el campeón mundial Gary Kasparov y Deep Blue, un supercomputador desarrollado por IBM, especialmente diseñado para jugar al ajedrez, que calculaba 200 millones de jugadas por segundo. Kasparov seguramente unas 4. Así y todo, el hombre ganó el match, pero la sensación mundial radicó en el hecho de que por primera vez un ordenador le ganaba una partida al vigente campeón mundial de ajedrez. Hoy, tercera década del siglo XXI, los módulos informáticos son prácticamente invencibles. Para finalizar con este recorrido, en esta época donde el movimiento feminista ha tomado nuevo auge, presentamos a Judith Polgar, la mejor ajedrecista de todos los tiempos. Nació en Hungría en 1976 y junto con sus hermanas Susa y Sofía revolucionaron el ajedrez mundial. Judith, a los 9 años, ganó su primer torneo internacional y a los 15 años y 4 meses se consagró como la gran maestra internacional de ajedrez más joven de la historia, al superar en edad al ex campeón mundial Bobby Fischer, a quien ya presentamos. Nuestra ilustre campeona durante varios años estuvo clasificada entre los 10 mejores jugadores del ranking mundial, venció a varios campeones mundiales y como Deep Blue le ganó en un enfrentamiento a Gary Kasparov, quien es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Esta breve muestra llegó a su fin. Esperamos te haya gustado. Hasta pronto.